Torah Temet, instrucción verdadera. Parshat Shemini. La traducción literal de la denominación de la presente sección es octavo. Así como el concepto séptimo alude a la naturaleza cíclica, como los 7 días de la semana, los 7 años del ciclo sabático, los 7 ciclos que conforman el jubileo. El concepto octavo alude a la ruptura de la rutina cíclica de lo natural y se erige como metáfora de los valores superiores que trascienden de la naturaleza. La implicación es elocuente: observar las normas de pureza e impureza tratadas en la presente sección y posteriores lleva a uno a elevarse por sobre lo mundano e incorporar en su ser los valores supremos de lo octavo. Capítulo 9. Al octavo día del proceso de consagración, los sacerdotes comienzan su función. Primera aliyá. 1. Al octavo día Mosé convocó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos, sabios, de Israel, o sea, el Sanedrín, Suprema Corte de Israel. Esto obedecía a que solo el Sanedrín tenía el poder de designar un sacerdote principal. De modo, pues, que la presencia de ellos le confería autoridad a Aarón. 2. Dijo Mosé a Aarón: toma para ti un becerro del ganado vacuno para ofrenda hatat, por la falta, y un carnero para ofrenda olá, sin defecto físico alguno, y ofréndalos ante Hasem 3. Y háblales a los israelitas diciendo: tomen un chivo para ofrenda hatat, por la falta, un becerro y un cordero menores de 1 año y sin defecto físico alguno, como ofrenda olá. 4. Un novillo y un carnero para ofrenda selamim, de paz, para sacrificarlos ante Hasem, y una ofrenda minjá, ofrenda de harina, mezclada con aceite, pues Hasem se presenta hoy ante ustedes. Descendería un fuego divino, que representa la presencia de Hasem en medio del pueblo. 5. Llevaron ante la tienda del encuentro lo que Mosé les había ordenado. Toda la comunidad se congregó y estuvieron de pie ante Hasem. 6. Dijo Mosé: esto es lo que Hasem ha ordenado que hiciesen. Entonces la gloria de Hasem se presentará ante ustedes. 7. Mosé le dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu ofrenda hatat, por la falta, y tu ofrenda olá, en referencia al carnero citado en el versículo 2, y provee expiación por ti y por el pueblo, en referencia a los animales citados en el versículo 3. Después ofrece la ofrenda del pueblo y provee expiación por ellos, tal como lo ordenara Hasem. 8. Aarón se aproximó al altar y degolló el novillo para ofrenda hatat, por la falta, para sí. 9. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre. Sumergió su dedo en la sangre y la puso en las salientes del altar. La sangre remanente la vertió sobre la base del altar. 10. La grasa, las grasas que cubren el intestino delgado. O bien la grasa que cubre el cuajar, los riñones y el diafragma, con un poco de hígado de la ofrenda hatat, por la falta, los hizo quemar sobre el altar, como Hasem le ordenara a Mosé. 11. La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. 12. Después degolló el animal de la ofrenda olá. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre y la salpicó alrededor del altar. Levítico 1, 5. 13. Luego le trajeron la ofrenda olá cortada en trozos junto con la cabeza y la quemó sobre el altar. 14. Lavó, previamente, el aparato digestivo y las patas y los quemó junto con el resto de la ofrenda olá sobre el altar. 15. Acercó entonces la ofrenda del pueblo, tomó el chivo para ofrenda hatat, por la falta, que era, para expiación, del pueblo, lo degolló y lo ofrendó como ofrenda hatat, igual que el primero. 16. Acercó la ofrenda olá y la ofrendó de acuerdo a la ley de la ofrenda olá voluntaria, en Baikra, Levítico, capítulo 1. Segunda aliyá. 17. Acercó la ofrenda minjá, de harina, tomó un puñado y lo quemó sobre el altar, además de la ofrenda olá de la mañana, es decir, todo este servicio se hacía después de haber hecho la ofrenda olá de la mañana. 18. Degolló el novillo y el carnero, sacrificios del pueblo como ofrenda selamín, de paz. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre y él la salpicó alrededor del altar. Ver Levítico 1:5. 19. Y también le alcanzaron las partes seleccionadas del novillo y del carnero, o sea, las partes seleccionadas para ofrendar a Hasem la cola, incluyendo toda la cola, la cadera, y el espinazo hasta pasar el riñón, y la grasa que cubre el aparato digestivo. Según Rashi, la membrana de grasa que cubre el estómago, juntamente con los riñones y el diafragma con un poco de hígado. 20. Ellos, los hijos de Aarón, pusieron
todo esto, sobre los pechos de los animales sacrificados y se lo entregaron a Aarón. Luego, Aarón quemó esas partes seleccionadas sobre el altar. 21. Aarón levantó los pechos y el muslo derecho y los meció como ofrenda tenufá ante Hasem, o sea, meció esos elementos de ofrenda hacia las 4 direcciones y hacia arriba y hacia abajo. Ver Levítico 7, 30, tal como ordenara Mosé. 22. Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo, con la bendición sacerdotal, que Hasem te bendiga, que irradie su semblante hacia ti. Dicha bendición tuvo lugar después de que Aarón descendió del altar, donde ofreció la ofrenda Hatat, la ofrenda Olá y las ofrendas Elamín, de paz. 23. Entonces Mosé y Aarón ingresaron a la tienda del encuentro, entraron para que Mosé le enseñe a su hermano sacerdote el procedimiento de la ofrenda de incienso. O bien, porque cuando Aarón percibió que hicieron todas las ofrendas requeridas y no obstante la divina presencia no se posó sobre Israel, se turbó al considerar que era porque Hasem lo había rechazado como sacerdote. Entonces Mosé, respaldándolo, ingresó a la tienda del encuentro con él y pidieron misericordia. Y entonces sí, la presencia divina se manifestó sobre Israel. Luego salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Hasem se presentó ante todo el pueblo. Tercera aliyá. 24. Emergió un fuego de Hasem que consumió la ofrenda Olá y las partes seleccionadas, para ofrenda, sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo alabó a Hasem y se prosternaron con su rostro a tierra. Nota al capítulo 9 versículo 1, esto fue el 8º y último día del proceso de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, el día 1 de Nisán, año 2449, que es el 29 de marzo del año 1312 antes de la era común. Segunda nota al capítulo 9 versículo 1, acerca del significado del servicio divino y su aplicación en la práctica cotidiana. El trabajo espiritual de Mosé consistía en atraer la divinidad desde el cielo a la tierra, para imbuir de espiritualidad a la materia. Fue Mosé quien desde el Sinaí entregó la Torá a Israel. En cambio, el trabajo espiritual de Aarón consistía en la sublimación y elevación de lo terrenal a las esferas celestiales, como se manifiesta en su servicio de encendido diario del candelabro, en el que la llama tiende a elevarse. Su función era elevar a Israel al plano celestial por medio de las ofrendas. Ambas formas de energía son complementarias. Hasem desciende de la espiritualidad y la permea en la materia para que tú, con los actos de bien, la refines y la eleves, y así te eleves tú mismo. Nota al capítulo 9 versículo 2, al ordenarle que tome un becerro como ofrenda, Mosé le insinúa a su hermano Aarón que Hasem le perdonó su participación en el tema del becerro de oro. Capítulo 10. La muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. 1. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron sendos braseros, les echaron fuego y les pusieron incienso, y ofrecieron ante Hasem una ofrenda desautorizada, que no les fuera ordenada. 2. Entonces emergió un fuego de Hasem que los consumió a ellos, y murieron ante Hasem. 3. Mosé le dijo a Aarón, sobre esto habló Hasem, diciendo, seré santificado por aquellos que están próximos a mí, y ante todo el pueblo seré glorificado. Punto. Aarón guardó silencio. Es decir, Aarón estaba llorando desconsoladamente por la desgracia, pero cuando escuchó que Mosé reconoció la santidad de sus hijos hizo silencio. Ahora reconozco, le dijo Mosé a Aarón, que tus hijos son más nobles que tú y que yo, por eso Hasem los tomó como ofrenda para él, basado en Rashi. El castigo de Hasem a los justos induce a la santificación de Hasem y a que la humanidad lo reverencie, porque entonces uno debería reflexionar, si semejante castigo se aplica a la gente justa, ¿qué castigo les espera a los que no lo son? 4. Mosé citó a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense y retiren los cuerpos de sus parientes fuera del santuario, fuera del campamento. 5. Y en efecto, ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas, puestas, fuera del campamento, tal como ordenara Mosé. 6. Mosé les dijo a Aarón y a sus hijos, Elazar e Itamar, no permanezcan con el cabello sin cortar, como es la costumbre de quienes están de duelo, ni rasguen sus vestimentas, en señal de luto, para que no mueran ustedes. Y para que no estalle su ira contra toda la comunidad. Los hermanos de ustedes. Toda la casa de Israel lamentarán la conflagración que provocó Hasem. Ellos tenían el estatus de sacerdotes principales, por lo que no podían dejarse el cabello largo.
7. No abandonen el patio de la tienda del encuentro para que no mueran, porque el aceite de la unción de Hasem está sobre ustedes. Ellos hicieron tal como Mosé les dijo. Obligaciones de los sacerdotes. 8. Hasem le habló a Aarón, diciendo, 9. No tomen vino hasta emborracharse, ni tú ni tus hijos cuando deban entrar a la tienda del encuentro, para que no mueran. Es una ley perpetua para todas las generaciones. 10. A fin de que puedan discernir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo impuro y lo puro. 11. Y para que les enseñen a los israelitas todos los mandamientos que les transmitió Hasem por medio de Mosé. Cuarta aliyá. 12. Mosé le dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban, a Aarón tomen la ofrenda minjá, de harina, que sobra de las ofrendas de fuego de Hasem. Se refiere al sobrante de la ofrenda minjá ofrecida por Naasón en honor a la inauguración del altar en números 7, 13, y cómanla sin leudar junto al altar, porque es sumamente sagrada. 13. Cómanla en lugar sagrado, porque es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos de las ofrendas de fuego de Hasem, pues así me fue ordenado. 14. Y el pecho de la ofrenda tenufá, de movimiento vaivén, Levítico 7, 30, y el muslo de la ofrenda terumá, de movimiento vertical, Levítico 7, 34, cómanlo en lugar puro, tú y tus hijos y tus hijas contigo. Es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos, de las ofrendas elamín, de paz, de los israelitas. La ofrenda del versículo 13 tenía el estatus de sumamente sagrada y como tal debía ser comida en el patio de la tienda del encuentro. En cambio, la ofrenda del versículo 14 era de una santidad inferior y no requería ser ingerida en lugar sagrado, sino en lugar puro, o sea en el campamento de Israel, que era donde las tribus, excepto la tribu de Leví, establecían sus tiendas. Y este lugar se consideraba puro, porque un afectado de tzaraat no podía ingresar. El tzaraat era una dolencia que tornaba impuro al que la padecía, hasta restablecerse. 15. El muslo de la ofrenda terumá, de vaivén vertical, y el pecho de la ofrenda tenufá, de vaivén horizontal, estarán sobre las partes seleccionadas de los animales de sacrificio, como ofrendas de fuego. Se debe mecerlo, a todo el conjunto, con movimiento de vaivén, como ofrenda tenufá, ante Hasem. Luego, esa porción, el muslo y el pecho, será tuya y de tus hijos, por siempre, tal como ordenara Hasem. En Levítico 7, 30, opuestamente a como indica aquí, leemos que las grasas y órganos seleccionados estaban sobre el pecho. Explicación: después de que el animal era trozado, un sacerdote tomaba en sus manos el pecho y encima las grasas y órganos seleccionados. Y cuando se lo entregaba al dueño de la ofrenda, éste recibía primero las grasas y órganos seleccionados y encima el pecho. Un segundo sacerdote colocaba sus manos debajo de las manos del dueño de la ofrenda, quien hacía el mecimiento prescripto hacia los 4 puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajo. Disputa entre Mosé y Aarón. El episodio narrado a continuación tuvo lugar el 1 de Nisán del segundo año desde el éxodo de Egipto. Era el primer día de la inauguración de tabernáculo, número 7, 1 y sucesivos. Aarón y sus 2 hijos Eleazar e Itamar estaban en el primer día de duelo por la muerte de los otros 2 hijos de Aarón. Aquel día se ofrendaron 3 chivos como sacrificio hatat. 1 por Rosjodes, comienzo de mes. 1 como ofrenda de inauguración del tabernáculo, Levítico 9, 3, y 1 como ofrenda de Naasón ben Aminadab, número 7, 12, en vez de ingerir la carne del chivo correspondiente al sacrificio de Rosjodes. Aarón y sus hijos la quemaron. Y Mosé les recrimina su actitud. Ellos la quemaron en vez de comerla porque estaban en el primer día de duelo. O bien porque tocó algo impuro. Quinta aliyá. 16. Mosé inquirió sobre el chivo de la ofrenda hatat, por el comienzo de mes. Y cuando notó que la habían quemado, en lugar de comerla, se enojó con Eleazar e Itamar, los 2 hijos de Aarón que le quedaban, y les recriminó. 17. Respóndanme, ¿por qué no comieron la carne de la ofrenda hatat en lugar sagrado? O sea, ¿por qué quemaron la carne de la ofrenda hatat en vez de comerla en el patio de la tienda del encuentro? Es sumamente sagrada y les fue entregada a ustedes para obtener el perdón de Hasem a Israel, por las faltas de la comunidad, para proveerles expiación ante Hasem, por los que hayan profanado inadvertidamente lo sagrado. Números 28 horas y 15 minutos. 18. La sangre, de ese sacrificio, no fue ofrendada dentro del santuario, y entonces ¿por qué no comieron su carne? Si la sangre hubiera sido llevada adentro del santuario,
entonces sí habrían debido quemar la carne en vez de comerla. Pero como no es ese el caso, ustedes debieron haber comido la carne en lugar sagrado, como les ordené. Es decir, como les ordené respecto de la ofrenda de harina, de la cual debían comer incluso estando en el primer día de duelo. Versículo 12. La ofrenda Hatat de Rosjodes, comienzo de mes, la ofrenda que estamos tratando, se hace en el altar exterior. La sangre de una ofrenda Hatat de ese tipo debe ofrendarse en el altar exterior. Y si la sangre fuese ofrendada dentro del tabernáculo, la ofrenda queda descalificada y su carne debe quemarse por completo en vez de ingerirse. Y por eso, como ellos quemaron toda la carne en lugar de comerla, Mosé amonesta a Aarón y a sus hijos, ustedes no debieron haber quemado esa carne, pues la sangre de esos sacrificios no fue ofrendada dentro del tabernáculo, y por lo tanto no hay motivo para que no la hayan comido. 19. Pero entonces Aarón le refutó ofuscadamente a Mosé: ¿acaso fueron ellos quienes ofrecieron la ofrenda Hatat, por Rosjodes, y la ofrenda Olá de ellos para Hasem? Yo hice tales ofrendas, y no ellos. Aarón era sacerdote principal, y por su rango sí podía hacer el servicio de la ofrenda, aunque estuviera en el primer día de luto. Aarón le siguió refutando a Mosé emoticono cara sonriente. Si me aconteciera estar de luto por otros parientes cercanos, Levítico 21, 2, como por estos, 2 de mis hijos, tampoco comería la carne. Y si acaso hubiera comido la carne de la ofrenda Hatat de ese día, habría sido aprobado por Hasem. Seguro que no, pues en cuanto a comer la carne del sacrificio, también el Aarón estaba restringido por las leyes del primer día de luto. Resumiendo, Aarón quemó la carne por completo, pues al estar en el primer día de duelo no debía comerla. Aarón también le replicó a Mosé: si bien es cierto que Hasem ordenó a los sacerdotes comer la carne de los sacrificios ofrendados en honor a la inauguración del altar a pesar de que estuviesen en el primer día de luto, dicha orden es solo válida respecto de los sacrificios específicos propias de aquella inauguración. Pero en cuanto a los sacrificios que continuarían ofrendándose a lo largo de todas las generaciones, como el sacrificio de Rosjodes, un sacerdote en el primer día de duelo no puede comer esa carne. Y en efecto, el sacrificio producto de la discusión entre Mosé y Aarón era un sacrificio de Rosjodes, ofrenda de principio de mes. Y por eso Aarón y sus hijos quemaron la carne de ese sacrificio en vez de ingerirla. 20. Mosé escuchó y lo aprobó. Este relato continúa en Levítico 16, 1. Nota al capítulo 10 versículo 1, cuando vieron el fuego milagroso que descendió de Hasem, Nadab y Abiú experimentaron una sensación de gran éxtasis espiritual. La profunda devoción que sintieron entonces hacia él fue el catalizador que los motivó a responderle a Hasem con un fuego proveniente de ellos, estableciendo así un canal de interacción con el Creador. Y justamente, fue su vehemente deseo de trascender la materia lo que dispuso la separación de cuerpo y alma, para que aquella pudiera saciar su sed espiritual. Sin embargo, el objetivo final de la creación es mucho más trascendente que la mera satisfacción de necesidades, incluyendo las más puras y refinadas necesidades de índole espiritual. Porque, en definitiva, el objetivo de la existencia es el servicio a Hasem por medio de la observancia de sus mandamientos. Y justamente es solo la vida en este plano terrenal la que permite alcanzar tal realización, por medio de la estrecha y armónica simbiosis entre cuerpo y alma. Nadab y Abiú no lo entendieron así, su éxtasis espiritual pudo más. Segunda nota al capítulo 10 versículo 1, Nadab y Abiú eran hombres santos. Y sin embargo, adolecían de un defecto, su sentido de nulificación al mandato de Hasem no era absoluto, y por eso ofrendaron un fuego que él no les ordenó. Y justamente por eso, antes de realizar una mitzvah declaramos: quien nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado cumplir tal acción, lo cual significa que es la orden de Hasem de que hagamos tal acto el que le otorga al mismo su hálito de santidad. Ellos no obraron en respuesta a una orden divina, sino impulsados por su éxtasis espiritual, pero ego al fin. Nota al capítulo 10 versículo 2, emergió un fuego de Hasem que los consumió, a los hijos de Aarón, en verdad, el fuego los mató, pero no los consumió. Pues el versículo manifiesta luego que retiraron los cuerpos de Nadab y Abiú aún vestidos en sus túnicas, versículo 5. Si las túnicas estaban intactas es de suponer que también los cuerpos lo estaban. Segunda nota al capítulo 10 versículo 2 a ellos, Otam, la voz Otam está escrita con una letra Vav adicional. La letra Vav es la sexta letra del alfabeto y su valor numérico es 6,
lo cual viene a significar que ellos, Nadab y Abiú, cometieron 6 faltas. Primera, tomaron de un fuego desautorizado, o sea, fuego que no era del altar. Ellos pensaron que el fuego del altar era exclusivo para los sacrificios, y no para la ofrenda de incienso sobre el altar interior. Y estaban equivocados. Segunda, determinaron por sí solos, en presencia de su maestro Mosé, que debían encender el fuego del altar, cuando un discípulo debe consultar previamente con su maestro. Tercera, pretendieron hacer la ofrenda de incienso en estado de ebriedad. Cuarta, no se casaron, creyendo equivocadamente que su rango de sacerdotes era incompatible con la vida matrimonial. Y por consiguiente, privaron al mundo de su descendencia. Quinta, quisieron ofrendar incienso para transformarse en acaudalados. Los sacerdotes que ofrendaban incienso se hacían ricos, pero estaba prohibido hacerlo con esa intención. Sexta, no tomaron permiso de nadie para actuar. Nota al capítulo 10 versículo 9, no tomen vino hasta emborracharse. El vino tiene 3 efectos negativos, provoca sopor, exceso de altanería, y confusión. Por eso el versículo advierte a los sacerdotes no beber cuando deban entrar a la tienda del encuentro para las ofrendas, pues no se debe dormir en lugar sagrado. Tampoco debe beber quien deba juzgar o discernir entre lo sagrado y lo profano, o entre lo puro y lo impuro, pues una persona de carácter altanero difícilmente pueda discernir entre cuestiones tan sutiles. Ni tampoco debe tomar un juez o un maestro, pues la confusión que produce el alcohol los torna ineptos para cumplir sus funciones. Nota al capítulo 10 versículo 14, ciertas ofrendas deben ser ingeridas exclusivamente por los sacerdotes y sus hijos varones, Levítico 6, 7 al 11. Otras, como la mencionada en el presente versículo, pueden ser ingeridas también por sus hijas. Los sacerdotes y sus hijos reciben las partes de las ofrendas que les corresponden y de allí les dan a sus hijas. Ellas no reciben una parte propia, sino comparten de lo que a ellos les pertenece. Nota al capítulo 10 versículo 16, inquirió, 2 asuntos inquirió Mosé, ¿por qué quemaron la carne del chivo como sacrificio de Rosjodes, comienzo de mes? ¿Y por qué ingirieron la carne de los otros 2 chivos de sacrificios que se ofrendaron ese día, el chivo de la ofrenda de inauguración del tabernáculo y el chivo de la ofrenda de Naxón ben Aminadab? Durante los 12 días de inauguración del tabernáculo hizo su ofrenda particular cada uno de los 12 jefes de tribu. El día en que ocurrió el episodio narrado en los versículos a continuación era el turno de Naxón ben Aminadab, jefe de la tribu de Yehudá. Aarón y sus 2 hijos Elazar e Itamar estaban en el primer día de duelo por la muerte de los otros 2 hijos de Aarón. Y por eso la carne del chivo de ofrenda de Rosjodes debieron quemarla por completo en vez de ingerirla, porque era un sacrificio que se ofrendaba regularmente, todo comienzo de mes, y por su condición de deudos en el primer día de duelo estaban restringidos de ingerir la carne de ese tipo de sacrificios. En cambio, el hecho de estar en el primer día de duelo no los restringía respecto de la carne de los otros 2 chivos de ofrenda, y por consiguiente sí debían ingerir esa carne, porque estos no eran sacrificios regulares como el anterior, sino sacrificios específicos de aquel momento de la inauguración. El versículo establece que las normas aplicables a un sacrificio ordinario que se ofrendaba regularmente eran diferentes a las normas aplicables a los sacrificios extraordinarios que se ofrendaban por única vez. Segunda nota al capítulo 10 versículo 16, Mosé se enojó con Elazar e Itamar, hijos de Aarón. En verdad, Mosé se había enojado con su hermano Aarón, porque era el quien dirigía los servicios, pero por salvaguardar su honor dirigió su enojo contra los hijos de él. Tercera nota al capítulo 10 versículo 16, Mosé se enojó. El célebre cabalista Arizal era sumamente inflexible frente al mal hábito de la ira, más que ante cualquier otro. Y solía decir, este hábito afecta a la esencia misma del alma hasta el punto de que si no se rectifica, puede llegar a descalificarla por completo. Rabí Yosef Karo, autor del Shulchan Aruch, Código Legal Judío, era un hombre esencial. Solía revelarse ante él un ángel celestial, de nombre Magid, para revelarle misterios de la Torá. Muchas de tales enseñanzas, Rabí Yosef Karo las volcó en su obra Magid Meisarim. Expone Rabí Yosef Karo que uno de los temas en que más énfasis ponía el ángel en sus encuentros era evadir el enfado. Aprende del líder Mosé, le dijo el ángel, que siempre que se enfadó, derivó en error, como en el caso que tenemos ante nosotros, que después de haberse enfadado contra Aarón y sus hijos debió admitir su equivocación. Versículo 20. Por eso, jamás te enfades, ni siquiera en circunstancias en que el enfado sería justificable. Capítulo 11.
En el siguiente contexto y en Deuteronomio 14, 2 y sucesivos, en aquellos casos en los que no es posible determinar de un modo más o menos preciso a qué especie se refiere el texto hebreo, hemos mantenido la denominación hebrea original. Esto es válido fundamentalmente entre las aves y otras especies voladoras, mencionadas en este capítulo a partir del versículo 13, especies sobre las que se ha perdido la tradición identificatoria debido a las duras persecuciones que ha sufrido el pueblo hebreo a lo largo de su historia. En consecuencia, las traducciones ofrecidas entre paréntesis no necesariamente son exactas. Y de hecho, solo pueden consumirse aquellas especies voladoras sobre las que se sepa inequívocamente, por tradición milenaria, que están permitidas. Leyes de Kashrut, dietética, animales prohibidos y permitidos. Sexta aliyá. 1. Hasem le dijo a Mosé y a Aarón que les dijera a ellos. Hasem le dijo a Mosé que se lo transmitiera a Aarón, y a su vez a Aarón a ellos, a sus propios hijos Elazar e Itamar. No puede decirse que a ellos se refiere a los israelitas, pues eso lo dice el próximo versículo. 2. Hasem dice, ustedes, Mosé, Aarón, Elazar e Itamar, díganles a los israelitas, estas son las criaturas que podrán comer de todos los animales que hay sobre la tierra. 3. Todo aquel que es de pezuña hendida, completamente separada en dos pezuñas, y que rumia, aquel animal, podrán comer. 4. Pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan la pezuña hendida, el camello, pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña, completamente, dividida, es impuro para ustedes. 5. Y el zafán, conejo, pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida, es impuro para ustedes. 6. Y la arnevet, liebre, pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida, es impuro para ustedes. Ni el conejo ni la liebre son rumiantes, solo poseen un proceso digestivo vagamente similar al de aquellos, y por eso el versículo los cataloga como tales. 7. Y el cerdo, pues si bien tiene pezuña completamente hendida, no es rumiante, es impuro para ustedes. 8. No coman de la carne de ellos ni toquen sus cuerpos muertos, son impuros para ustedes. 9. De los peces que están en el agua, estos podrán comer, los que tengan aletas y escamas, ya sean de mar o de río, esos podrán comer. 10. Pero los seres que habitan en mares o ríos, ya sean, sumamente, pequeños o grandes, que no tengan aletas y escamas, son abominación para ustedes. 11. Y seguirán siendo abominación para ustedes. No coman de la carne de ellos y detesten sus cuerpos muertos. O sea, no solo esos elementos impuros les está prohibido comer, sino incluso cualquier mezcla que los contenga, si es que el elemento prohibido está presente en suficiente cantidad para que su gusto se perciba en dicha mezcla. 12. Todo animal acuático que no tiene aletas y escamas es abominación para ustedes. 13. De los animales voladores, los siguientes no podrán comer, son abominación, el nécer, águila, el pérez, buitre, el osnia, pigargo. 14. El daa, milano, o especie de buitre, y sus subespecies. 15. Todo oreb, cuervo, y sus subespecies. 16. El batayaná, avestruz, el tajmas, lechuza, el sahab, gaviota, el netz, gavilán, y sus subespecies. 17. El cos, búho, lechuza o halcón, el selag, cuervo marino, el yansuf, búho o lechuza. 18. El tinchemet, murciélago o cuervo, el caat. Pelícano, el rajam, urraca o especie de buitre. 19. Hasidá, cigüeña. Deuteronomio 14, 18, nota, anafá, garza, y sus subespecies, el dujifat, especie de abubilla o de pavor real, y el atalef, murciélago o similar. 20. Todo insecto volador de 4 patas es abominación para ustedes. 21. Solo estos podrán comer de todos los insectos voladores de 4 patas, los que tienen por encima de las patas otras patas, adicionales, que les permiten saltar sobre la tierra. 22. De esos podrán comer los siguientes, el arbé, langosta roja, y su subespecie, el solam, langosta amarilla, y su subespecie, el jargol, langosta gris, y su subespecie, y el hagab, langosta blanca, y su subespecie. En la práctica, ninguna de estas especies se debe consumir, pues desconocemos su identificación fehaciente. 23. Todo insecto volador que tenga 4 patas es abominación para ustedes. Reitera el concepto del versículo 20 para señalar que es impuro, abominación, solo si tiene 4 patas. Pero si tiene 5 patas no entra en la categoría de abominación, punto.
Impureza transmitida por cuadrúpedos y su purificación. 24. Por medio de los siguientes animales, ustedes quedarán contaminados. Ritualmente, quien toque los cadáveres de los mismos quedará impuro hasta el anochecer. Para purificarse deberá sumergirse en una mikve, ver Éxodo 19, 11. 25. Y todo aquel que levante sus cadáveres deberá sumergirse en una mikve y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. 26. Todo animal de pezuña hendida, aunque no completamente hendida o que no sea rumiante, será impuro para ustedes, el que los toque quedará impuro. 27. Todo animal que camina sobre sus garras, o sea, que no tiene pezuña, por ejemplo, el gato, entre los cuadrúpedos, son impuros para ustedes, el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. 28. Y el que levante sus cadáveres deberá sumergirse y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer, son impuros para ustedes. Impureza transmitida por roedores, reptiles y anfibios y su purificación. 29. Estos son los pequeños animales que se arrastran sobre la tierra, que son impuros para ustedes, el jolet, comadreja, el ajbar, ratón y otros roedores, el tzab, hurón o sapo, y sus subespecies. 30. Anacá, erizo, el coaj, especie de lagarto, la letaa, lagartija, el jomet, caracol o babosa, y el tinchemet, topo. 31. Estos son los pequeños animales que son impuros para ustedes. El que toque el cadáver de ellos quedará impuro hasta el anochecer, previamente debe sumergirse en una mikve, fuente de agua natural. 32. Y todo aquello sobre lo que cayese alguna parte del cadáver de los mismos quedará impuro, ya sea que cayese sobre un utensilio de madera, sobre alguna vestimenta, sobre una piel o un costal, o sea, cualquier elemento apto para trabajo, deberá ser sumergido en agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de haberse puesto el sol, estará puro. Séptima aliyá. 33. Un recipiente de cerámica en cuyo interior cayese alguno de aquellos, es decir, un cadáver de alguno de los animales mencionados en el presente capítulo, todo lo que hubiese allí adentro se torna impuro, y se debe romper el recipiente de cerámica. 34. Cualquier alimento, para consumo humano, que alguna vez se haya humedecido con agua u otro líquido, se torna impuro, si es que el alimento se encuentra dentro de ese recipiente de cerámica impuro. Y todo líquido que hubiese en ese tipo de recipiente también se torna impuro. Los líquidos referidos son agua, rocío, aceite de oliva, vino, leche, sangre y miel. 35. Cualquier cosa sobre la que cayese parte de esos cadáveres se torna impura. En tal caso, incluso un horno o una cocina, de barro, quedan impuros y deben ser destruidos, pues de lo contrario continuarían siendo impuros de por vida. 36. Lo único que, siempre, queda puro es un manantial o un pozo de agua, una mikve, fuente de agua natural, pero quien toque el cadáver de esos animales se torna impuro, aunque sea que esté sumergido en el manantial o en el pozo de agua. La expresión, siempre queda puro, significa también que el impuro se sumerge en dichas aguas y se purifica. 37. Si alguno de esos cadáveres cae sobre cualquier semilla comestible plantada en un sembradío, la semilla mantiene su estado de pureza. 38. Pero si, alguna vez, la semilla, estando ya desarraigada de la tierra, fue mojada con algún fluido, como ser agua, rocío, aceite de oliva, vino, leche, sangre y miel, y cae sobre ella alguno de esos cadáveres, queda en estado de impureza. Los versículos precedentes mencionan que una persona que se haya impurificado debe sumergirse en una mikve, una fuente de agua natural. Y también, sumergirse en una mikve es un requisito necesario en el proceso de conversión al judaísmo. Explican los sabios, un prosélito que se convierte es como un recién nacido, y en tal caso, el agua de la mikve representa el líquido amniótico que cubre al feto en el útero materno. Impureza transmitida por animales kosher. El siguiente versículo 39 se refiere a animales puros que mueren sin haber sido faenados de acuerdo a las normas de Sejitá, normas de faenado ritual judío. 39. Si muere alguno de los animales que ustedes pueden comer, el que toque su cadáver queda impurificado hasta el anochecer. 40. Y el que coma de su cadáver deberá sumergirse y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Y el que transporte ese cadáver deberá sumergirse y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer.
41. Todo animal pequeño que se arrastra sobre la tierra es una abominación y no se debe comer. 42. Tampoco deberán comer reptiles, ya sea que se arrastren sobre su vientre o tengan 4 o más patas y vayan arrastrándose sobre el suelo, son detestables. 43. No se hagan despreciables, comiendo, los animales pequeños que andan arrastrándose, ni se impurifiquen por medio de ellos para no quedar impurificados espiritualmente, o sea, para no quedar inhabilitados espiritualmente en el mundo venidero. Suele ocurrir que, inexplicablemente, una persona experimente cambios negativos en su carácter y no sepa a qué atribuirlos. A veces, la única explicación viable es que esa persona ha ingerido algo que provocara ese efecto espiritual indeseable en su modo de ser. 44. Pues yo soy Hasem, ver Éxodo 6, 2, Elohim de ustedes. Santifíquense y sean sagrados, porque yo soy santo. No se impurifiquen, comiendo, los animales pequeños que andan arrastrándose sobre la tierra. El que es meticuloso en el cuidado de las normas de kosher imbuye a su vida de una cuota adicional de pureza y santidad. Maftir. 45. Pues yo soy Hasem, que los hice salir de la tierra de Egipto, para ser Elohim de ustedes. Sean sagrados porque yo soy sagrado. Yo, Hasem, los saqué a ustedes de Egipto con la condición de que acepten mis mandamientos. 46. Esta es la ley en cuanto a los mamíferos, las aves, todos los animales que se mueven en el agua y todo animal que se arrastra sobre la tierra. 47. Para que disciernan entre lo impuro y lo puro, y entre el animal que puede comerse del animal que no debe comerse. Nota sobre los capítulos 11 al 15, pureza e impureza. Los conceptos de pureza e impureza, tan recurrentes en el libro de Vaikra, Levítico, no deben ser interpretados de acuerdo a nuestro criterio de comprensión. Más bien, son conceptos que se refieren a una mayor o menor disposición de conexión con lo divino. Un estado de pureza significa una mayor inclinación, en términos abstractos, a lo celestial. Un estado de impureza significa una mayor inclinación a lo terrenal. Nota al capítulo 11, versículos 1 al 29. Cuenta el Midrash Tzeina Ureina que, de acuerdo a su origen, los animales se clasifican en 4 grandes grupos: primero los que fueron creados de la tierra, segundo los que fueron creados del agua, tercero los que fueron creados del cielo, cuarto los que fueron creados del fuego. Estos últimos están mencionados en el versículo 29, el tzab y sus subespecies. El tzab puede ser el hurón, el sapo, la tortuga o la serpiente. Si se calienta un horno durante 7 años, día y noche, emerge del mismo una especie de serpiente venenosa, similar a la salamandra. Y si se la dejase sin fuego por tan solo un instante moriría, tal como muere un pez ante la falta de agua. Nota al capítulo 11 versículo 3, estas señales son solo de carácter identificatorio. Hasem dotó a los animales kosher de una naturaleza kosher, y la forma de identificarlos es a través de dichas señales. Cuando ingieres carne de cualquier animal, su naturaleza pasa a formar parte de tu ser y afecta tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Definitivamente, los animales kosher son de naturaleza mucho más refinada. Nota al capítulo 11 versículo 7, el cerdo tiene una actitud por demás negativa, se sienta mostrando altanera y engañosamente sus pezuñas hendidas. Pero no es kosher, porque carece de la condición de rumiante. El cerdo representa la materia que pretende tentarte desviando tu atención de las cosas realmente importantes. Nota al capítulo 11, versículos 4 al 8, los versículos en cuestión mencionan los animales que cumplen uno solo de los 2 requisitos necesarios para ser considerados kosher, puros, y que por lo tanto no ingresan en dicha categoría. Pero resulta llamativo que mencionen en primer término la virtud que aparentemente los tornaría kosher en vez de los elementos que los descalifica como tales. Así, en lugar de manifestar, a modo de ejemplo, que el cerdo está prohibido porque no es rumiante, el versículo expone, el cerdo, si bien tiene pezuña completamente hendida, no es rumiante, es impuro para ustedes. Y más aún, la Torá menciona sus signos de pureza como justificando el hecho de que no sean kosher, pues literalmente traducido, el versículo se leería así, y el cerdo, dado que tiene pezuña completamente hendida, es impuro para ustedes. Pues en verdad, en tales animales, sus signos kosher vienen a acentuar su impureza espiritual, y por ende debe ser especialmente cuidadoso respecto de ellos.
Pues el hábito más peligroso de todos, la peor de las cualidades, es la hipocresía, cuando lo impuro intenta que se lo tome por puro, como el cerdo del ejemplo, que se sienta con sus patas delanteras ostentando sus pezuñas hendidas, pero ocultando su verdadera identidad de animal impuro por no ser rumiante. Nota al capítulo 11, los versículos 29 y sucesivos. Todas las referencias a impurezas mencionadas a continuación no significan meramente prohibición de ingerir, sino impurezas literalmente. El que toca algún cadáver de estos animales se torna impuro, no puede comer de las ofrendas, ni de lo sagrado, ni puede ingresar al santuario. Nota al capítulo 11 versículo 33, impurificación de un recipiente de cerámica. Un recipiente de cerámica se torna impuro cuando algún elemento impuro entra en su espacio interior, incluso si no toca las paredes internas del mismo. Por otro lado, si el elemento impuro toca las paredes exteriores del recipiente de cerámica, el mismo no pierde su estatus de pureza. Nota al capítulo 11 versículo 33, todo lo que hubiese allí adentro, dentro del recipiente de cerámica, se torna impuro. Cuando un objeto impuro penetra en el espacio interior de un recipiente de cerámica, el mismo se torna impuro y a su vez impurifica lo que haya dentro de él, incluso si está en el aire sin tocar las paredes del mismo. Nota al capítulo 11 versículo 40, la impureza transmitida por medio de transportar un objeto impuro es más severa que la impureza transmitida por el mero contacto de dicho objeto. Por eso, en el primer caso no solo se impurifica la persona, sino además sus prendas. Y justamente por eso indica el versículo que debe sumergirlas en agua, más específicamente, en una mikve, una fuente de agua natural. Nota al capítulo 11 versículo 40, quedará impuro hasta el anochecer, es decir, después de haberse sumergido, igualmente quedará impuro hasta el anochecer, porque es necesario que se ponga el sol como parte de su proceso de su purificación. Nota al capítulo 11 versículo 42, la expresión reptiles, literal, que se arrastra sobre su vientre, alude a las serpientes. La expresión ya sea que se arrastren, literalmente, todo el que se arrastra sobre su vientre, alude a los gusanos y criaturas similares, como las que tienen patas apenas imperceptibles. La expresión que tengan 4 patas alude al escorpión. Y la expresión vayan arrastrándose, literalmente, todo el que se arrastra, alude al escarabajo. Nota al capítulo 11 versículo 44, emulen mi santidad, así como yo, haceme Elohim de ustedes, soy santo, del mismo modo santifíquense ustedes. En el mundo terrenal. Nota al capítulo 11 versículo 45, los hice salir de la tierra de Egipto, literalmente, los elevé de la tierra de Egipto. La alusión es la siguiente: abstenerse de comer cosas impuras constituye una elevación, factor de distinción, para Israel.